Dios les bendiga en este día número 204 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que vayas conmigo a Isaías capítulo 7. Gloria a Dios, hoy vamos a estar leyendo del capítulo 7 al capítulo 9. Tuve 2 días, ¿verdad? Que estuve trabajando, tuve compromisos de predicación en la tarde. Fueron unos días bien intensos y se me atrasó un poquito el plan de lectura, pero nos vamos a ir poniendo al día. Estamos unos días atrás, ¿verdad? Conforme al calendario, pero vamos a ir poco a poco. ¿Verdad? Yo dije, este fin de semana tengo que ir adelantando y tratar, ¿verdad?, de ponernos al día, porque ciertamente, ¿verdad?, siempre ocurren situaciones, siempre ocurren imprevistos. Lo importante es que nos mantengamos, ¿verdad?, y retomemos y sigamos hacia adelante, porque, ¿verdad?, esto es más que un compromiso que usted hizo con usted mismo, esto es un compromiso que usted hizo con el Señor y que yo también hice, así que es importante que nos mantengamos firmes, sabiendo, amado, que esto es para nuestro beneficio espiritual y que ciertamente Dios nos está hablando todos los días, Dios tiene palabra para nosotros, Dios tiene enseñanza para nosotros y nos conviene que nosotros estemos, mira, con el oído presto a la voz de Dios, a que el Señor siga trabajando con nosotros y sigamos conociendo más de Él, así que no se quiten, seguimos hacia adelante, está todo bien, gloria al Señor. Yo sé que el Señor nos va a seguir ayudando, así que oramos en esta hora para comenzar con la lectura de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, todo honor, toda gloria, toda alabanza te la damos a ti, Señor, porque tú eres digno y merecedor de la misma, Señor. Sin ti, Padre amado, nada somos, Señor. Reconocemos, Padre, que tu palabra es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia. Fortalécenos en este caminar, Dios mío, y danos la sabiduría necesaria, Dios, para seguir estudiando tu palabra, para seguir recibiendo tu enseñanza, para seguir atesorando el consejo tuyo, Señor, pero también, Padre, para ponerlo por obra, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, Dios mío, y no solamente oidores olvidadizos, porque ahí es que está la victoria, Señor, en que vivamos tu palabra, Dios mío, y caminemos, Señor, en tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria. Amén. Y amén, gloria al Señor. Leemos Isaías capítulo 7 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré ni tentaré a Jehová.
Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días, cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos, con saetas y arco. Irán allá porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavaban con azada. No llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Capítulo 8. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será nulo. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.
Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está encendida. Gloria al Señor.
Hemos leído el libro de Isaías capítulo 7 al capítulo 9. ¿Verdad? La última vez que leímos en el capítulo 6 vimos que él tuvo una experiencia poderosa con el Señor. El profeta Isaías dice que luego de la muerte del rey Usías, él tuvo una visión del Señor y es ahí que él ve, ¿verdad?, al Señor sentado en su trono y sus faldas que llenaban el templo, vio querubines, ¿verdad? Escuchó la voz de Dios que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Una revelación poderosa, ¿verdad? ¿Cómo fue ese llamado de Isaías? Los primeros capítulos fueron anunciando juicio, ¿verdad? Estoy haciendo un recuento. Los primeros 5 capítulos hablaban de juicio, luego entonces en el capítulo 6 vemos el llamado de Isaías, pero ya en este capítulo 7 vemos que habla del rey Acaz de Judá, gloria al Señor. Y fue un rey malo, fue un rey que sacrificó, ¿verdad?, a sus hijos, a Moloc. Fue padre de Ezequías, o sea que fue padre de un rey que fue bueno, ¿verdad?, que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Pero este rey Acaz de Judá se encontraba enfrentando una amenaza. Yo quiero leerlo, dice en el versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Vemos que los reyes de Siria y de Israel, que era el reino del norte, se habían aliado para invadir Jerusalén y reemplazarlo por un rey que les fuera a ellos favorable. Y vemos que el rey Acaz, que era el rey de Judá, y todo el pueblo se estremecieron con temor. Vemos que dice bien específicamente cómo se estremecen los árboles del monte a causa del viento. O sea, esta gente estaban temblando, estaban asustados. Y esa alianza entre esas dos naciones, que es Siria e Israel, y su ataque a Jerusalén, aparece en Segunda de Reyes, capítulo 16. Importante que veamos que el profeta Isaías profetizó en el tiempo de, ¿verdad?, de estos reyes de Israel, pero ya toda esa historia la tocamos en Crónica, en Libro de Reyes, ¿verdad?, Primera y Segunda de Reyes. Por lo tanto, hay algunas cosas que quizás usted las encuentre repetitivas, pero ahora es un enfoque, ¿verdad?, desde Isaías, desde cómo lo estaba viendo Isaías, desde la palabra que el Señor le dio al profeta. Así que, ¿verdad?, quizás vimos a Isaías brevemente en el libro de los Reyes, en algunos momentos que él profetizó, pero ahora estamos viendo a Isaías de lleno, ¿verdad?, en su ministerio profético. Gloria al Señor. Pero como quiera, ¿verdad?, nos habla ciertos detalles acerca de los reyes de Israel. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear, Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba. Y dice, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías. Pero el Señor está diciendo: no subsistirá ni será. O sea, Dios está enviando al profeta Isaías para decirle a Acaz que no tema, que confíe en él, porque esa alianza no iba a prosperar. Incluso en el versículo 10 le está diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios. O sea, pídele señal a Dios. Si tú quisieras pedirle señal a Dios, lo puedes hacer, ¿verdad? Una manera de fortalecer su fe. Pero vemos que Acaz responde: no pediré y no tentaré a Jehová. ¿Verdad? Parece una respuesta sumamente espiritual. Wow, yo no voy a pedir señal porque yo no quiero tentar a Dios. Yo no quiero hacerlo, ¿verdad? No pediré. Pero, ¿verdad?, parecería hasta las mismas palabras que habló Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 7, que dice: no tentarás al Señor tu Dios. Pero fíjate que esto no era tentar a Dios.
Esto en ninguna manera era tentar a Dios ni probarlo en una mala forma. Si el Señor te está invitando a probarlo, si el Señor mismo le está pidiendo, mira, le está diciendo, mira, pide señal. Si tú quisieras una señal para que yo te confirme, yo estoy dispuesto a confirmarte. Yo estoy dispuesto, ¿verdad?, a concederte esa señal para fortalecer tu fe. Por lo tanto, en ninguna manera el pedir señal era algo, ¿verdad?, pecaminoso o era algo que le faltara el respeto a Dios. Si el Señor nos invita a probarlo, deberíamos hacerlo. Incluso en Malaquías capítulo 3, versículo 10, que el Señor invita al pueblo de Israel a dar, le dice, probadme en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero está diciendo, probadme en esto, ponme a prueba. Entonces, si el Señor te está diciendo ponme a prueba, pues entonces poner prueba a Dios no puede ser pecado, no puede ser algo pecaminoso. Entonces, si el Señor le está diciendo por medio del profeta Isaías al rey Acaz, pide para ti señal, si tú quisieres señal, pues ¿por qué Acaz responde? No, yo no voy a tentar al Señor, no voy a pedir ningún tipo de señal. La realidad es que ya él había decidido buscar ayuda de Asiria, en lugar de buscar a Dios, en lugar de confiar en Dios. Y vemos que en el versículo 13 dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Gloria a Dios. Entonces vemos que Dios entonces da una señal bien poderosa. Una señal que ciertamente trasciende ese momento histórico. Está diciendo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Aleluya. Entonces está poderoso porque aunque la profecía tuvo un cumplimiento cercano como señal para Acaz, la realidad es que alcanza un cumplimiento completo en el nacimiento de Jesucristo. Que, aleluya, la Virgen concibió, ¿verdad? Y dio a luz un hijo y llamó su nombre Emmanuel, aunque Jesucristo, ¿verdad?, no es mencionado ni es llamado Emmanuel, ciertamente Él es el cumplimiento porque es Dios con nosotros. Es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Él es el cumplimiento, ¿verdad?, de esta profecía. Pero para acá la señal se centraba en torno a él, a Jerusalén y al ataque de Israel y Siria. Era una señal de que iban a ser derrotados. Era una señal de liberación, ¿verdad? Ciertamente para Acaz y su pueblo. ¿Por qué? Porque Emmanuel es Dios con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, yo le pregunto, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿a qué tú le temes? Si Dios está contigo, ¿de qué tú te tienes que preocupar? Porque Dios está contigo. Así que vemos que en el versículo 17 al versículo 25, Isaías está anunciando que Asiria, la nación en la que Acaz confió, iba a terminar convirtiéndose en un instrumento del juicio de Dios sobre Judá. Por eso dice en el versículo 20, en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada y con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos, con saetas
y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. ¿Verdad? Es un detalle bien interesante de este capítulo, que cuando Isaías fue a hablar con Acaz, se llevó con él a su hijo. Fíjese que al principio el Señor le está diciendo que fuera, ¿verdad? Con su hijo. Dice en el versículo 3, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo, Sear-Jasub. Mire ese nombre, Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Entonces ese nombre Sear-Jasub significa un remanente volverá. Un remanente volverá. Y vemos que los nombres de los hijos de Isaías también eran nombres proféticos, y que la presencia del niño, fíjate que la presencia del niño en ese mensaje profético que él iba a llevar, al él llevar a su hijo, ese hijo era un mensaje. El nombre de su hijo también formaba parte del mensaje profético. Mire qué poderoso. Y lo que estaba recordando es que a pesar del juicio que vendría, Dios se iba a reservar, se iba a preservar un remanente fiel. Por eso es que el nombre del hijo, Sear-Jasub, significa un remanente volverá. O sea, aunque iba a haber juicio, qué lindo es saber que Dios siempre tiene un remanente fiel, que Dios siempre, ¿verdad?, tiene a su pueblo, ¿verdad?, tiene reservado, como decimos por ahí, ¿verdad?, y como ocurrió en el tiempo del profeta Elías, 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Dios siempre tiene un remanente. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 7? Que no debemos tomar decisiones bajo miedo. Muchas veces, amado, llegan circunstancias a nuestra vida que nos llenan de temor, nos llenan de preocupación, y sentimos que tenemos que tomar una decisión rápida, ¿verdad? Que es tiempo de accionar. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no es accionar con la dirección del Espíritu. A veces estamos accionando con prisa, pero bajo temor, bajo inseguridad. ¿Ves? Estamos actuando con miedo, tomando decisiones no, ¿verdad?, con convicción de Dios, sino con temor. Entonces, Acaz dejó que el miedo dirigiera sus decisiones y terminó confiando en un aliado que más tarde se convirtió en su opresor. ¿Por qué? Porque no tomó decisiones guiados por Dios. Si le hubiera preguntado a Dios, o si le hubiese hecho caso al consejo de Dios que le estaba hablando y le estaba diciendo, confía que yo te voy a entregar la victoria, confía que esa gente no van a prosperar en contra de ti. Pero cuando nosotros nos movemos bajo miedo, cuando queremos utilizar la fuerza humana, y esa es otra cosa que podemos aprender de este capítulo, que las soluciones humanas, las soluciones que nosotros inventamos, las que nosotros queremos aplicar, pueden convertirse en nuevos problemas. Más adelante va a ser un problema. Ve, el Señor te está diciendo, te voy a proveer, te voy a suplir. Y tú dices, no, yo tengo que hacer algo porque la situación económica no está buena, me voy a meter en un préstamo. Y te metes en un préstamo y resuelves por el momento, pero después todo eso te es por lazo. Después entonces se complica más la situación económica. Después entonces la deuda es más grande y tú dices, wow, yo me metí en un revolú, pero el Señor me dijo que me iba a suplir. Sí, pero tú te moviste no siendo guiados por Dios. Dios te dijo que te iba a suplir en ese momento, pero tú utilizaste que soluciones humanas, la fuerza humana, las decisiones nuestras que más adelante se van a convertir en nuevos problemas. La ayuda de Asiria resolvió la crisis por el momento, pero luego le trajo mayor sufrimiento. Por eso sepamos esperar en Dios. Sí, hay momentos de orar y hay momentos que el Señor nos va a decir, ¿para qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Es tiempo de marchar, es tiempo de moverte. Pero hay veces, amado, que el Señor te está diciendo, confía, espera. Aprende a esperar, aprende a confiar. No quieras solucionar las cosas bajo miedo, bajo presión. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos malas decisiones cuando actuamos con prisa, cuando actuamos con temor. Otra cosa que Dios quiere, ¿verdad?, que aprendamos de este capítulo es que Él desea que confiemos antes de ver. Acaz quería ver una solución visible y rápido. Pero, amado, así no trabaja la fe.
La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy, aleluya, certera, yo estoy segura de lo que estoy esperando, aunque no lo he recibido. La convicción de lo que no se ve es que yo estoy convencida, aunque yo no puedo ver en estos momentos, o aunque todo lo que yo estoy viendo parezca contrario, pero yo estoy convencida de que Dios lo va a hacer. Entonces, estamos llamados a caminar por fe. Si nosotros estamos esperando ver para creer, estamos caminando como los del mundo. Estamos caminando como los impíos. Estamos caminando como la gente que no le sirve a Dios. La diferencia tuya y mía es que nosotros caminamos confiados en el Señor, seguros, convencidos de lo que estamos esperando, convencidos del Dios que nos habló y que va a cumplir y que va a hacer lo que Él dijo que haría. Aunque en estos momentos yo no lo vea. Yo tengo que descansar en sus promesas. Entonces, cuando no descansamos en sus promesas, cuando queremos ver para creer, cuando queremos tomar decisiones bajo presión, bajo miedo, y pensamos que nuestras acciones son mejores que las que Dios está haciendo, pues es ahí que nos buscamos nuevos problemas. Y es ahí que yo no puedo echarle la culpa a Dios por lo que está sucediendo, porque ese problema me lo busqué yo. Te lo buscaste tú por no esperar en el Señor. Así que es importante, ¿verdad? Que estas enseñanzas de cada capítulo, mira, las atesoremos, las recibamos, porque son para nosotros. La palabra está escrita ahí para nuestra enseñanza. Así que estamos en proceso, ¿verdad? De seguir aprendiendo. Isaías capítulo 8. Vemos que en el versículo 1 al 4 dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal Asbas, y junté conmigo por testigos al sacerdote Urías y Zacarías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbas, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Gloria a Dios. Ahí estamos viendo que el Señor le está diciendo, le está ordenando a Isaías que ponga por nombre a su segundo hijo, un nombre muy peculiar. Probablemente leemos ese nombre y decimos, yo jamás le pondría un nombre así a mi hijo, Maher Salal Asbas. Pero ese nombre significaba pronto al saqueo, veloz a la presa. Lo que estaba anunciando el nombre era que Asiria derrotaría rápidamente a Siria e Israel. Así que aún el nombre de su hijo, ¿verdad? Como pasó con el anterior, ¿verdad? Que se llamaba Sear Hasub. Pues también este hijo, llamado Maher Salal Asbas, también su nombre era un mensaje, era una profecía, era parte del ministerio, ¿verdad? De Isaías y del mensaje que estaba llevando. El nombre de sus hijos, ¿verdad? También formaba parte de eso. Y vemos que Judá también había rechazado las aguas tranquilas de Dios. Por eso es que dice en el versículo 5, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será nulo, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Vemos que esas aguas tranquilas de Dios representadas por el arroyo de Siloé, vemos que Judá había rechazado esas aguas tranquilas de Dios y había preferido confiar en el poder militar de Asiria.
ves que él decidió confiar en lo que es Asiria para que le fuera entregada la victoria, pero más adelante eso le iba a ser por un problema mayor, un problema nuevo. Por eso Dios permitirá que el poderoso ejército de Asiria inundara la nación como un río desbordado. O sea que ahora eso iba a ser para ellos un problema. Pero vemos que en el versículo 11, vamos poco a poco, amado, dice: gloria a Dios, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. O sea que en medio del juicio, Isaías anima al pueblo fiel a santificar al Señor y a no dejarse dominar por el miedo que paraliza a los demás pueblos, que paraliza a las demás naciones. Está diciendo: yo no quiero que ustedes le llamen conspiración a lo que otros llaman conspiración. Yo no quiero que ustedes teman a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Por qué? Porque, Emanuel, Dios está con vosotros, Dios está contigo. Yo no quiero que tú le llames conspiración a lo que otros le llaman conspiración, a lo que otros le temen. Yo no quiero que tú temas. Yo quiero que Jehová sea vuestro temor, que Él sea vuestro miedo. A Él ustedes van a santificar. Él será por santuario. Qué lindo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los mismos temores que dominan al mundo no debemos nosotros también tenerlos. ¿Por qué? Porque nosotros le servimos a un Dios grande y poderoso. Un Dios que está con nosotros. Vive el Señor. Entonces, cuando Dios ocupa el lugar correcto en nuestro corazón, el miedo pierde su poder. Yo no te estoy diciendo que tú no le tengas miedo a nada. Van a llegar momentos en nuestra vida que vamos a sentir, humanamente vamos a sentir temor. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque somos emocionales, porque ciertamente, ¿verdad? Humanamente nos podemos preocupar, pero Dios no quiere que nosotros vivamos con los mismos temores que vive en el mundo. Que cuando usted vea las noticias y usted ve que la gente está ahí asustado y están con miedo, usted esté confiado, porque usted sabe que Dios es su proveedor, que si Jehová es tu pastor, nada te faltará, que tú sabes que Él es tu refugio, que tú sabes, aleluya, que tú tienes una esperanza, que tu vida, que tu alma está en las manos del Señor, que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces nosotros como siervos del Señor ni a la muerte le podemos temer. Puede venir temor, seguro. Puede venir momentos en los cuales nos preocupemos. Pero para eso está la oración, para entregarle al Señor nuestras ansiedades. Echad toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando llegue humanamente ese temor y llegue humanamente ese miedo, esa inseguridad, esa ansiedad, es que tenemos que orar. Pero una vez oramos, que le entregamos todo eso a Dios. Y ya yo no ando como los del mundo, ansiosos, preocupados, con miedo, y me levanto y me acuesto con miedo. No, amado, reprenda eso en el nombre de Jesús. Aprendamos a descansar en el Señor, a entregar toda ansiedad a los pies del Maestro. Por eso dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ve? Llevad mi yugo ¿verdad? Sobre vosotros. Lleven mi yugo, porque fácil es mi carga y ligero. Aleluya. Ligero es mi yugo, fácil es mi carga. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él nos está invitando, diciendo: lleven ustedes mi yugo es fácil. La carga que yo pongo sobre ustedes no es difícil. Aprendan a descansar en mí. Cuando se sientan cargados y se sientan ansiosos y se sientan trabajados, vengan a mí a descansar en mi presencia.
Así que Dios no quiere que nosotros andemos igual de ansiosos, igual de preocupados, igual de trabajados e igual de temerosos como andan los del mundo. Descansemos en el Señor, confiemos en Él. Y si a algo le vamos a temer, que sea temerle a Dios. Aleluya. Así que vemos que en ese versículo 14 bien claramente nos dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. El mismo Dios que es refugio para unos puede convertirse en piedra de tropiezo para quienes lo rechazan. Y en el Nuevo Testamento, este versículo se aplica a Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8, dice que Cristo es la piedra. La misma piedra que los edificadores desecharon vino a ser cabeza de ángulo. Para algunos, ciertamente tropezadero. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a nosotros, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira qué lindo. Y vemos que en el versículo 16 dice: a tal testimonio sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Gloria a Dios. Está diciendo: prepárense. Se tienen que preparar, pero prepararse que esperando en el Señor, buscando su luz y su palabra, no las tinieblas del oculto. ¿Por qué? Porque están diciendo: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Fíjate lo que está diciendo aquí. Cuando la persona consulta a los adivinos, a los encantadores, está diciendo, amado, ciertamente que están consultando a los muertos antes que a los vivos. ¿Para qué tiene que estar usted buscando respuestas en los muertos, consultando a los muertos? Cuando usted tiene un Dios vivo y de poder, cuando usted tiene un Dios vivo que habla, que tiene oídos y oye, que tiene boca y habla, que tiene manos, aleluya, y trabaja y obra con poder. ¿Para qué? Si tenemos un Dios que tiene ojos y ve, un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que es todopoderoso, ¿para qué hay que estar buscando, aleluya, respuesta y buscando dirección de los muertos? Así es como el Señor está dejando saber a aquellos que son, ¿verdad? Que son propensos o que tienden, que les gusta, que tienen esa mala costumbre de estar consultando a los encantadores, a los adivinos, a la brujería, a la hechicería, a todo ese tipo de prácticas de ocultismo. Todo eso, amado, la raíz de eso viene de Satanás, viene de los muertos. Y Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Aleluya. Así que está diciendo ahí: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Toda enseñanza, toda profecía o todo consejo debe evaluarse a la luz de la palabra de Dios. Ese es el criterio definitivo para nosotros discernir la verdad. La verdad no está en los encantadores, no está en los adivinos, no está en el brujo, no está en aleluya, poderoso Dios, en nada de eso, en consultar nada. Usted consulte la palabra de Dios, lea la palabra de Dios como usted y yo la estamos haciendo. Y ciertamente esa palabra, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, tiene la capacidad de dirigirnos a nosotros. Tiene la capacidad de enseñarnos la verdad de Dios. Porque es la palabra de Dios impregnada en letras. Es la palabra profética más segura. Y mientras usted y yo andemos conforme a la palabra, mira, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, derechito, sin quitarle y sin añadirle, usted y yo vamos a estar caminando en el buen camino. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 8 del libro de Isaías? Que Dios es refugio para quienes confían en Él.
Fíjate que todo puede parecer inestable. Todo puede parecer contrario, pero mientras usted y yo estemos confiados en el Señor, eso va a ser un refugio para nosotros. Bien dice la palabra del Señor que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salga afuera y mire los montes, a ver si se han movido, a ver si, aleluya, son inconstantes, a ver si aleluya, se han derribado, no se mantienen firmes, están sólidos. Y aún la palabra de Dios nos manda que a edificar nuestra casa sobre la roca. Así que cuando confiamos en el Señor, estamos edificando nuestra casa sobre la roca. Nuestra roca es Él. Pero nosotros al confiar estamos construyendo en buen terreno. Y vamos a permanecer, vamos a estar estables, ¿verdad? Aunque todo lo demás parezca inestable, usted y yo vamos a estar estables. Vamos a estar estables porque confiamos en el Señor. Vemos también que debemos examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Las opiniones de la gente son opiniones. La Biblia no está llena de opiniones. La Biblia está llena de palabra de Dios. Y Dios es veraz. Fíjate que Satanás es padre de toda mentira. De las mentiras grandes, de las pequeñas. Pero en Dios no hay engaño. Dios es veraz. Dios es fiel y verdadero. Por lo tanto, su palabra, aleluya, su palabra ciertamente tiene, ¿verdad?, esa autoridad. Ninguna opinión de ninguna persona va a tener más autoridad que la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Podemos aprender también que debemos evitar cualquier búsqueda de dirección espiritual fuera de Dios. Porque les dije ya, ¿verdad?, que la raíz de eso es los muertos, es el ocultismo, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Él está detrás de todas estas prácticas ocultas, paganas, diabólicas. Y nada de eso nos va a dirigir hacia la verdad. Al contrario, eso es una puerta abierta que le abrimos a Satanás. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que Dios no tiene el poder para guiarnos y para dirigirnos. Entonces tenemos que buscar fuera de Dios dirección. Y dígame, si en algún momento Satanás lo va a dirigir usted por buen camino. Dígame usted si en algún momento Satanás quiere un bien para ti. Si en algún momento Él quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Si en algún momento Él quiere que tu alma se salve. ¿Te sabe que no? Pues ¿cuál va a ser los caminos por los cuales te va a dirigir? ¿Verdad? Como decimos en Puerto Rico, eso se cae de la mata. Es obvio, amado, que no va a tener nunca un buen consejo para ti, una buena dirección. Si es padre de toda mentira, ¿qué usted cree que va a hablarte? Mentira. Por lo tanto, Dios es todopoderoso y es más que capaz de dirigirnos a toda verdad y a toda justicia, y ha puesto en nosotros ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vaya dirigiendo nuestros pasos, para que nos redarguya de pecado, para que nos confronte, ¿verdad? Nos hable, nos consuele. Nada tenemos que buscar fuera de Dios. En el capítulo 9 de Isaías, vemos que después de anunciar juicio y oscuridad, en el capítulo 9 vemos que Isaías presenta uno de los mensajes de esperanza más poderosos de toda la Biblia. Mire cómo empieza el capítulo 9 de Isaías. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Gloria a Dios. Fíjate que está diciendo el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Fíjate que habla de Galilea de los gentiles y dice los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿De qué luz está hablando? Bueno, Cristo es la luz que disipa la oscuridad del pecado y de la desesperanza. O sea, el evangelio llega precisamente a los que viven en necesidad espiritual.
sea, que andaban en tinieblas, pero ese pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. En el momento en el cual más necesitaban, allí llegó Jesús. Esa luz iba a llegar especialmente a las regiones de Zabulón y de Neftalí, que fueron las primeras en sufrir la invasión asiria. Pero luego, siglos después, unos 700 años después, Jesús comenzaría su ministerio público. En Mateo capítulo 4, versículo 13 al 16, nos habla acerca de esto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La luz la luz de Cristo, ¿verdad? Que habitó entre nosotros, que se hizo carne. Gloria a Dios. Y vemos el gozo en la liberación y la victoria del Mesías en ese versículo 3 y 5 al 5, ¿verdad? Y dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Mire qué poderoso. Isaías estaba anunciando el nacimiento de un niño especial, un niño que gobernaría con justicia eterna y recibiría títulos que solamente, amado, le pertenecen al Mesías, que es admirable, que es consejero, ¿verdad? Porque trae palabra, trae consejo, trae, ¿verdad? Su verdad admirable. Eso habla de la luz admirable, que es el Dios fuerte. Eso habla de su deidad, de su poder. También habla de Padre eterno. Gloria al Señor, príncipe de paz. Porque Él vino a dar la paz que el mundo no pudo dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es príncipe de paz. Mira qué lindo todos esos títulos. Como hijo de Dios, como Dios fuerte, como Padre eterno, como príncipe de paz. Y vemos que la segunda mitad del capítulo, del 8 en adelante, vuelve a denunciar el orgullo y la rebeldía de Israel, mostrando que a pesar de los juicios anteriores, lamentablemente el pueblo no se había arrepentido. Así que qué lindo, ¿verdad? Cuando vemos que está siendo anunciado una vez más el Mesías. Vemos que ya se anunció, ¿verdad? En el capítulo anterior que decía que la Virgen concebirá y daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pues nuevamente vemos que está anunciando que el niño es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso es que cuando empezamos el libro de Isaías les compartía que este libro tiene tantas profecías acerca de Jesucristo, alrededor de 40, y se le conoce como el quinto evangelio, ¿verdad? Algunos dicen, porque habla muchísimo acerca de Jesús, tiene mucha profecía acerca de él, y usted luego lo va a ver en el capítulo 53, que completamente habla del siervo de Jehová y completamente está describiendo a Cristo en su nacimiento, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Es poderoso. Ciertamente. Por eso es que el libro de Isaías es el libro profético más citado en el Nuevo Testamento, por todas las profecías que tiene. Y esto lo que nos deja saber y nos confirma es que esta es la palabra profética más segura. Todo eso que habló Isaías se cumplió, ¿verdad? En Jesucristo. Y qué lindo, ¿verdad? Es ver que Isaías está uniendo la humanidad y la divinidad del Mesías, porque el niño nace hombre, pero gobierna con atributos que revelan su naturaleza divina. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 9? Que Dios puede traer esperanza aún en los momentos más oscuros. La luz del Señor suele manifestarse precisamente cuando todo parece que está perdido. Podemos aprender también que el orgullo impide o va a ser un obstáculo para el arrepentimiento. Por eso está hablando ahí que lamentablemente el orgullo, a pesar de los juicios que habían experimentado por causa del orgullo y la rebeldía, ellos no se habían arrepentido de verdad. Ellos lamentablemente, aunque experimentaron varias advertencias, aunque pasaron por diferentes juicios, persistieron en esa soberbia, en ese orgullo, en esa autosuficiencia, ¿verdad? No querían humillarse delante del Señor.
podemos aprender también ya por último que Cristo debe gobernar nuestra vida. No basta con admirar al Rey, debemos someternos a su gobierno todos los días. Todos los días, amados, someternos a la voluntad de Dios. Cuando yo digo que Él es mi Señor, los señores, ¿verdad?, tienen siervos. Cuando yo digo que yo soy siervo de Dios, yo tengo que estar sometido a la voluntad de mi Señor. Si yo digo que Él es mi rey, yo tengo que estar sometida a su gobierno. Él es el que gobierna mi vida. ¿Ves? Si yo digo que Él es mi padre, pues mi padre, los padres disciplinan a los hijos. Yo tengo que estar dispuesto a recibir la corrección y la disciplina de Dios. Como un padre que ama a su hijo lo corrige. ¿Ves? Cuando yo digo que Él es mi maestro, pues yo tengo que dejar que Él me pase, ¿verdad? Por diferentes procesos que me van a enseñar a mí, porque yo soy su discípulo y el discípulo quiere ser semejante a su maestro. Si Él es mi maestro, pues yo tengo que ser imitador de Él. ¿Ves que cuando nosotros hablamos de Dios, quién es Dios para ti? Pues también eso nos tiene que hablar a nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si Él es mi padre, si Él es mi maestro, si Él es mi Señor, si Él es mi rey, pues entonces yo tengo que comportarme como que Él es todo lo que yo digo que Él es para mi vida. Y hay una parte que me toca a mí. Si yo quiero que Él sea mi Señor, pues yo tengo que comportarme como una sierva. Yo tengo que hacer lo que mi Señor quiere que yo haga. Así que nos ayude el Señor, ¿verdad?, a ser hacedores de su palabra y a seguir hacia adelante, ¿verdad?, leyéndola y atesorando todo lo que Dios habla a nuestra vida. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y sigamos hacia adelante leyendo la Biblia juntos. Dios les bendiga.